Muy buenos días, querido público televidente. Sean bienvenidos a su segmento Salud por Dos. Hoy una entrega especial a cargo del doctor Josué Pichardo y la doctora Ive Gómez. Pero antes de entrar en materia de cardiotoxicidad, de lo que vamos a hablar en el día de hoy, yo quiero regalarle un verso bíblico que se encuentra en Romanos 12:9. Dice, que el amor sea sin fingimiento. Dice, aborreced lo malo y seguid lo bueno. No se haga copartícipe de las cosas malas. Si son malas, son malas. Al blanco, blanco, al negro, si son malas, negro. déjelo ahí, apártese. Así es. Ay, buenos días, buenos días, buenos días. Gracias, Ives, y gracias a ustedes por compartir con nosotros un día más y tratar de llevar temas de interés para que todos nos enteremos, ¿verdad?, de lo que pasa con nuestros corazones. Y este tema acorde con el mes, porque se celebra el mes de prevención del cáncer de mama. Es el mes completo hablando de prevención de cáncer de mama, justamente para llamar la atención de todos los eventos que pueden ocurrir alrededor de esta patología y cómo las damas, esencialmente las damas, aunque los hombres también pueden sufrir el cáncer de mama, que eso es un dato que también hay que manejar. Es más frecuente en las mujeres, pero los hombres también pueden sufrir de cáncer de mama. Y todo lo que ocurre y cómo se puede diagnosticar tempranamente y cómo se puede evitar y cómo se puede tratar y después que se trata, qué podría pasar con los tratamientos que se utilizan para el cáncer, no solo cáncer de mama, sino para los cánceres en sentido general. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy desde el punto de vista cardiológico, qué puede pasar con esos tratamientos, que hay un dicho interesante en medicina oncocardiológica, que es que yo no voy a tener daño en el corazón si el paciente está muerto. Significa que, lamentablemente, aunque hay medicamentos que pudieran alterar la funcionalidad del corazón, pero hay que tratar el cáncer, si es el que te lo puede matar porque hay una condición de importancia. O sea que vamos a ver cómo esos medicamentos pudieran actuar con nuestro corazón y qué podemos hacer tanto los pacientes como los médicos clínicos cardiólogos para tratar de disminuir la posibilidad de ese daño. Y si existe, ¿qué hacer? ¿Cómo tratarlo? ¿Y a qué se refiere el término, Pichardo, de cardiotoxicidad? Mira, de cardiotoxicidad se está hablando hace muchos años. Estamos hablando de que hace más de 40 años se comenzó a hablar de cardiooncología, porque justamente se dieron cuenta los investigadores que los medicamentos que se utilizan para tratar el cáncer podrían, algunos de ellos, afectar la funcionabilidad del corazón a largo plazo. Eso entonces acuña ese término de cardiotoxicidad, porque justamente esos medicamentos como que intoxican a veces el corazón, dañan las fibras del corazón y pueden llevar a una falla cardíaca, o sea, a un deterioro de la funcionalidad del corazón con el tiempo, que pudiera entonces ir en contraste justamente con la salud cardiovascular y el desenvolvimiento futuro del paciente. Por eso te digo, la cardiooncología viene hablándose de hace más de 40 años, sin embargo, hace unos 8 o 10 años donde se ha revolucionado todo e incluso en este momento hay como una subespecialidad dentro de la cardiología que se llama así, cardiooncología, donde en nuestro país ya hay muchos doctores que trabajan justamente en ese campo. A ese tema iba, Pichardo, y es que entonces el caso del paciente de oncología, ustedes saben que es un paciente multidisciplinario que tiene que ir acompañado de muchísimos especialistas y entre ellos interviene el cardiólogo. Ahora bien, como tú decías, lo más importante, uno siempre en salud las cosas se miden por riesgo. Hay que tratar el cáncer obligatoriamente. Entonces, porque ahora no queremos alarmar a la población y decirle, no, que los medicamentos te van a dañar tal cosa. Es que hay forma de llevar todo de la mano, porque son eminentemente necesarios. Entonces vamos a ver cómo van a hacer, qué van a hacer los pacientes. Por eso te mencioné primero y que la gente entiendan claramente, no es que el cardiólogo Josué Pichardo dice que los tratamientos del cáncer le van a dañar el corazón y no deben usarlo. Jamás. No es así. No hay forma de que dañe el corazón si usted está muerto del cáncer. Entonces, hay medicamentos en este momento muy modernos, muy inocuos, que van a ayudar realmente a disminuir la posibilidad de muerte y complicaciones por cáncer. Ahora, ¿cuál es la situación real? Cuando usted es diagnosticada o diagnosticado con un cáncer, hay una serie de cosas que deben evaluarse, no por el cardiólogo nada más, por un equipo multidisciplinario, como mencionaba, donde él tiene que intervenir
El médico que diagnosticó, sea un ginecólogo, sea un obstetra, luego tiene que venir el oncólogo, luego que tiene que venir alguien que trabaje la parte de la psicología del paciente para Claro, aceptar este es tan tipo de importante. situación. Y luego, si se decide qué se va a hacer con ese paciente, si va a necesitar una terapia, ya sea quimioterapia, radioterapia o demás, entran también entonces una serie de informaciones donde interviene el cardiólogo. ¿Dónde interviene y para qué? Miren, justamente el cardiólogo interviene porque para evaluar los riesgos previos a comenzar cualquier tratamiento, el cardiólogo tiene que definir y orientarse a ver qué hay en ese corazón en el momento antes de iniciar justamente cualquier tratamiento de ese tipo. Perfecto. ¿Por qué? Porque justamente hay tratamientos, como le mencionaba, que han demostrado que pueden dañar parte de la funcionalidad del corazón a largo plazo. Se habla que hasta un 10% de los pacientes que reciben tratamiento para cáncer producen cardiotoxicidad, producen daño. Grupos específicos farmacológicos tienen más efectos dañinos sobre el corazón que otros grupos. Por eso le decía que hay medicamentos mucho más modernos, que en ese momento lo que se hace, como le digo, se hace un screening inicialmente cuando se diagnostica el paciente y se decide que se va a llevar algún tratamiento, donde el médico cardiólogo evalúa cuáles son los riesgos, es decir, es hipertenso, es diabético, es obeso, fuma. Entonces, con esos riesgos o con esos factores de riesgo, se define qué voy a hacer. Si hago un ecocardiograma convencional, por ejemplo, para mirar cómo está la funcionalidad del corazón, o si me voy un poco más allá. Existen otros procedimientos que me permiten evaluar la función del corazón al inicio de ese procedimiento, para cuando se inicie ya la terapia definitiva del cáncer, evaluar en 3 meses, 6 meses, 1 año, dependiendo del caso, para ver qué daño podría ir ocurriendo en ese corazón. Es básico entonces, como te digo, que el cardiólogo y el oncólogo que esté evaluando la situación e introduciendo el tratamiento, se pongan bien de acuerdo, porque como te digo, Trabajen de la mano. puede ser un simple eco, sin embargo, hay técnicas dentro del ecocardiograma que pueden ayudarme a definir si el paciente podría tener más posibilidad de tener daño unos que otros. Una pregunta, Pichardo, sin mencionar nombres, porque no quiero comprometerte, pero sí, estamos a la vanguardia con esos medicamentos. Claro que sí, claro que sí. O sea, en el país, Okay. en el punto de vista médico, Sí, y en en el nuestro punto de país. vista farmacológico, Sí. se le dan la primera línea de tratamiento a los pacientes. Claro está, quizá con algunos detalles, en algunos puntos específicos, donde algunas administradoras de riesgo de salud quizás no cubran un medicamento X, y Okay. para eso los pacientes en ocasiones tienen que acudir a las diferentes estancias donde está alto costo y demás. Pero no hay duda que en el país están las herramientas para hacer diagnóstico fino, certero de cualquier tipo de patología, pero además hacer una evaluación previa, como te decía, si es necesario, por ejemplo, como te digo, un eco convencional, pero hay otra técnica de eco que se llama speaker tracker o hacer un strain longitudinal, que es para ver la deformación que se produce en el corazón inicialmente, y si ese paciente pudiera tener una caída de la funcionabilidad a corto plazo. No a todos los pacientes hay que hacerle eso el médico lo evaluará, el cardiólogo lo Exacto. evaluará dependiendo del riesgo. Sin embargo, si la técnica está disponible, sería lo ideal que todos lo tuvieran. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a decir a mí. ¿Qué ha pasado con los medicamentos que están poniendo si me ha ido alterando la funcionalidad del corazón? Y quizás no solamente dejarme llevar de otro parámetro que se llama fracción de eyección, que pudieran hacerse en conjunto. Hay algunos pacientes que incluso no tienen que pedirle algunos marcadores, es decir, en sangre, sacarle muestra de sangre y de hacerles unas pruebas especiales para medir cómo están esos marcadores al inicio, para medirlo después y saber si realmente ha habido una alteración desde el punto de vista funcional, estructural del corazón. Una pregunta, Pichardo, ¿y eso se refiere a todos los cánceres que se pudieran presentar en el organismo o porque estamos hablando de cáncer de mama, es más relacionado esos tipos de medicamentos? Es que quizás no sea No sé si específicamente al cáncer, sino al exacto, tratamiento. al tratamiento. Más bien, Sí, porque sí, es al tratamiento. exactamente, A porque los medicamentos. a los medicamentos que se utilizan, y por eso te digo, el oncólogo y el cardiólogo tienen que trabajar de la mano, porque al momento de decidir qué tratamiento utilizar, uno u otro, y hay un grupo farmacológico denominado antraciclinas, por ejemplo, que está demostrado a nivel mundial que son los que pudieran incidir más sobre ese daño. Sin embargo, hay otros grupos farmacológicos que también lo producen en menos proporción. ¿Cuál es el problema? Que a veces hay tipos de cáncer que responden más a esa sustancia que justamente hacen daño. Claro. Entonces ahí está el detalle donde, como te digo, el cardiólogo,
y el oncólogo tienen que deben ir trabajar viendo de de la la mano mano. para que justamente ver que la terapéutica que están utilizando para mejorar una condición no me vaya afectando de manera muy agresiva la otra condición o la parte cardiovascular, que al final me va a deteriorar entonces la calidad de vida o va a llevar al paciente a la muerte. O sea, por eso en este momento es sumamente interesante que no es como antes, que una persona iba, por ejemplo, a una cirugía. Venga, hágase un hemograma, una glicemia y vamos a operarlo. O sea, en este momento hay una serie de evaluaciones que a veces los pacientes le preguntan a uno, doctor, pero lo que me voy a hacer es una cirugía pequeña. ¿Por qué el cirujano, el médico me ha pedido hacerme esto y ahora ir al cardiólogo y ahora ir al anestesiólogo y ahora, o sea, es justamente buscando cuáles son los riesgos que ese paciente tiene para yo tratar de identificarlo previo y poder alertar al médico que va a hacer el procedimiento o que va a instaurar la terapia, sea el medicamento que fuese, para que justamente sepa qué tipo de riesgo tiene para usar uno u otro. Y en el caso, Pichardo, de, como te decía, no es simplemente cáncer de mama, un paciente diagnosticado, como tú como cardiólogo, ¿tú recomiendas que debe haber un interés propia del paciente? ¿O ya todas las instituciones están alineadas, hacen sus interconsultas? ¿O si hay un problema de base, tú les aconsejas a los pacientes, acudan ustedes si no lo Mira, refieren? lo principal cuando a una persona le hablan de cáncer, tú sabes que la palabra cáncer Sí, destruye. automáticamente produce una sensación en el paciente y en la familia, Sí. en conjunto. Cáncer, ya como que marca, porque el cáncer antes, decir cáncer significaba muerte. Eso no es así en este No, ya, momento. gracias a Dios. Gracias al Señor eso no es así. Entonces, ya los médicos creo que estamos bastante alineados y por eso te decía que incluso dentro de la cardiología hay un segmento, dentro de la Sociedad de Cardiología hay un acápite, hay un capítulo Dedicado. de cardio-oncología, por ejemplo, donde incluso tenemos la asesoría de oncólogos clínicos y tenemos el concurso de oncólogos clínicos, de cirujanos oncólogos, donde podemos interactuar y donde podemos definir justamente dónde podemos intervenir de manera conjunta y el interés justamente de que el paciente se entere con claridad de qué está pasando con su patología y que hay médicos que están interesados. Ahora, claro está, si usted ve que hay una condición médica en usted, inmediatamente, qué sé yo, pudiera aparecer alguien que le diga, no, mire, de inmediato vamos a hacer esto, y usted ve que realmente no está ocurriendo este tipo de cosas, que no me han mandado a hacer una evaluación, que no me ha evaluado, qué sé yo, hasta el psicólogo, porque no entiende. De hecho, las personas con una situación o una enfermedad catastrófica inmediatamente deberían ser evaluados por un departamento de psicología, Claro. donde le haga entender su condición Se le de dé manera soporte. y se le dé soporte para que entienda este proceso, ellos y la familia. Pero si usted ve que ese proceso no ocurre, entonces claro que sí, debe ser automático, autónomo y decir, bueno, pero espérese, doctor, pero yo no estoy claro de esta situación, necesito realmente ayuda o necesito otras evaluaciones. Y de hecho, todos los pacientes en el mundo deben tener libertad de si quieren tener una segunda opinión, deben Sí, tenerla. sí. Eso es claro, eso es específico, eso es 100% entendible. O sea, si usted le dieron una información y usted no se siente satisfecho, usted no está claro, usted tiene derecho a buscar una segunda opinión. De hecho, yo se lo digo a muchísimos de los pacientes que Yo van a verme. también. Mire, usted tiene toda la libertad, yo le estoy explicando esto, y usted tiene toda la libertad de ir a otro doctor para que realmente, si quiere obtener su opinión. Lo que le pido siempre, y así se lo digo claramente, lo que me gustaría es que si usted vino donde el cardiólogo, que tengo un máster en falla cardíaca y yo le estoy hablando de falla cardíaca, no vaya al médico general. ¿Por qué? Porque el médico general no tiene el entrenamiento que tiene el cardiólogo, que tiene la persona que se ha entrenado en una patología específica, porque si usted va entonces donde el que no tiene la experiencia de lo que le estoy diciendo, probablemente no pueda coincidan. orientarle adecuadamente y no coincidamos en algunos de En los el conceptos criterio. que estamos exponiendo. Entonces, Claro. si usted va a buscar una segunda opinión, busque un médico, o del mismo nivel, o uno que ya tenga una especialidad adicional en lo que usted tiene. Justamente- Váyase algo mejor. Váyase pero- algo mejor, o sea, cuestión de que los criterios que se están exponiendo sean adecuados y que no me venga usted de allá para acá y me diga, no, eso no es así. Usted, porque entonces lo que hace eso es que el médico diga, no, pues perfecto, ya yo traté de ayudarle, ya no tengo opciones.
Bien, entonces los pacientes, como te digo, siempre tienen la libertad de elegir, de buscar una segunda opinión, pero siempre que sea así, de manera consciente, de manera real, de manera objetiva. Que si usted ya fue a un especialista, no disminuye. Eso es lo mismo que si usted dice, bueno, yo he crecido desde el punto de vista económico y ando en un Mercedes-Benz, pero de repente ahora quiero un cepillo. O sea, usted está como devolviéndose económicamente hablando. Es lo mismo en el punto de entendimiento, de que si usted fue ya donde un especialista, pues no vaya entonces al médico que tiene menos experiencia. Tú sabes, Pichardo, que cuando se habla del tema de cáncer, como tú decías, entra un pánico Colectivo. colectivo en la familia completa, y son enfermedades que deterioran la economía, las finanzas de la familia se ven altamente afectadas. Y yo les recomiendo a los pacientes de cáncer acudir siempre donde el Señor. Señores, en estos casos y en todos los casos de nuestra vida, cuando se habla de una enfermedad catastrófica, los médicos tienen el conocimiento, todo lo que Dios ha provisto en las ciencias, porque Dios ha permitido, se ha revelado. Pero de las cosas donde ya no hay solución, entonces, señores, Dios es nuestra esperanza. ¿Por qué, Pichardo? Porque a veces cuando, como tú decías, si detectamos un problema de cáncer en etapas iniciales, tenemos una gran probabilidad de que esa paciente sea un testimonio de un sobreviviente del tema de cáncer, pero ya una etapa 4, una etapa, un cáncer haciendo metástasis, destruye más. Y a veces eso es sumamente interesante. Y cuando la doctora menciona eso, de que dependiendo de la etapa, ¿verdad?, en que se diagnostica una enfermedad, podemos intervenir con más facilidad y poder ayudar al paciente. Si tú tienes una lesión que ya tiene metástasis, o sea, que tiene células que se han ido a otro lugar del cuerpo, es mucho más difícil de corregir, de intervenir, porque son células que están dispersas y el daño se ha proyectado en muchísimas áreas, diferentes órganos, y es mucho más complejo tratarlo. Pero mira, cuando se hacen las evaluaciones adecuadas y a tiempo, y uno logra detectar pequeños daños, por ejemplo, en el corazón, que es lo que hemos estado hablando de cardiotoxicidad, hay medicamentos que podemos ir aplicando juntos con el tratamiento oncológico que le está aplicando el oncólogo clínico, que pueden ir mejorando la funcionalidad del corazón y que han demostrado a través del tiempo que disminuyen el daño progresivo de esos medicamentos. Bien, o sea, de que yo tengo ya un daño estructural, que he podido diagnosticarlo adecuadamente, sin esperar síntomas, porque eso es algo sumamente importante. A veces la gente piensa, pero si yo no me siento nada, no, ¿por qué que me está dando esto? El cáncer cuando duele ya es porque hay problemas serios. Pero igualmente las enfermedades cardiovasculares, o sea, yo no tengo que esperar que el paciente me esté dando cambios o datos de falla cardíaca, que ya esté produciendo disnea, o sea, que le esté faltando el aire a caminar pequeña distancia, que no pueda dormir más que con 4 o 5 almohadas, que se esté hinchando su cuerpo entero, que el paciente no pueda ni siquiera bañarse porque se asfixia ni comer. O sea, yo no tengo que esperar esos síntomas para buscar realmente evaluaciones e instalar tratamiento. ¿Qué es lo que te digo? Si se instala a tiempo y de manera precoz, los beneficios que voy a tener a largo plazo van a ser mucho mejores y que van a proyectar mejor calidad de vida para el paciente y van a proyectar más vida para el paciente, que es lo que tenemos que estar claro. Pero antes de irnos, porque ya no están haciendo señas, yo le prometí a mi madre que hoy tenía que saludarla, porque ella me dice, mira mi hijo, te veo todos los jueves y hasta te saludo y tú nunca me dices nada. Así que mi querida madre, mi querida Dolores, ella sabe que la quiero. Está fría la mamá ya. No te enfriaste. Tú, señores, gracias. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y en nuestros canales de YouTube, el doctor Josué Pichardo, y también mi canal de YouTube, Glucodón. Señores, gracias. Y este mes no se pierdan este segmento que está chulísimo. Tendremos la presencia de un ginecólogo, oncólogo, cirujano excelente, y gracias al doctor Ramón Jiménez, director del Hospital Central, quien nos hace el enlace con el doctor Solís. Muchísimas gracias. Bien, hasta el jueves, Dios mediante. Bye.